Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Oscar Alberto Pérez Amador. Pertenezco al grupo 3B75 del Laboratorio de Procesos de Separación y yo les explicaré lo que es el método de McKay-Till y cómo es que se utiliza este método para los procesos de destilación. ¿Qué es el método de McKay-Till? Si bien actualmente este método es el considerado el más simple y quizás el más ilustrativo para el análisis de destilación binaria, ya que este método usa el hecho de que la composición de cada plato teórico o etapa de equilibrio está totalmente determinada por la fracción molar de uno de los dos componentes. De igual manera, este método está sujeto mm, a unas condiciones, ya que se basa en el supuesto de desbordamiento molar constante que exige que se cumplan las tres, las cuales son los calores molares de vaporización de los componentes de la alimentación sean iguales. La segunda es que así para cada mol de líquido vaporizado, de igual manera se condensa un mol de vapor. Y por último, los efectos del calor, tales como calores de disolución y la transferencia de calor hacia y desde la columna de destilación, se consideran despreciables. De igual manera, este método cuenta con algunas limitaciones, ya que solo es aplicable a mezclas binarias. No da información directa de los requerimientos energéticos y no es recomendable cuando hay diferencias de temperaturas importantes entre un plato y otro. De igual manera, algo que es necesario conocer para aplicar este método es la fase de alimentación, la presión de la columna, que se considera constante durante todo el proceso, la naturaleza del condensador o hervidor, si es total o parcial, y la composición del destilado y del fondo o específicamente del producto deseado. Ahora bien, ya que sabemos que el método de McKay-Till es un método gráfico que nos ayuda a determinar el número de platos teóricos o las etapas de equilibrio que hay en nuestra columna de destilación, es importante conocer las diferentes zonas en las cuales nuestra columna está dividida. La primera de ellas es la parte superior, que está encerrada en color verde, la cual es también llamada la zona de enriquecimiento. Esto debido a que contiene en mayor proporción el componente A más volátil. De igual manera, aquí podemos observar que tenemos un equipo de intercambio de calor, el cual es un condensador. Este tipo de condensadores que están afuera de nuestra columna pueden ser totales o parciales. La diferencia es que si es un condensador parcial, va a haber una etapa de equilibrio que involucra nuestro condensador. Sin embargo, si es un condensador total, esto quiere decir que todo el vapor que entra al condensador va a salir como líquido, por lo cual ya no habrá etapa de equilibrio en este caso. Asimismo, es importante denotar que después del condensador pasa a un divisor, el cual nos da nuestro producto destilado y manda una corriente de regreso al, con recirculación a la parte superior del domo. En este caso, aquí se le llama reflujo cuando viene de la parte, cuando estamos hablando en la zona de enriquecimiento del componente más volátil. De igual manera, nuestra segunda zona es la zona de alimentación, en el cual podemos alimentar desde un líquido subenfriado, mezcla líquido-vapor o hasta un vapor sobrecalentado. Es importante notar que durante todo nuestro proceso la presión de la columna se mantiene constante. Sin embargo, la presión del componente A con respecto al componente B van a ser diferentes en todo momento mientras que estén
dentro de la columna. Esto debido a las diferentes presiones y temperaturas a las cuales se encuentren estos componentes A y B. Y por último tenemos la zona de fondo o la zona de agotamiento, llamada así porque en esta zona tenemos una mínima cantidad del componente más volátil, en el cual tendremos como resultado el componente más pesado de nuestra mezcla binaria, el cual, como sale como líquido de la columna, pasa aquí a un hervidor. Este hervidor puede ser, de igual manera que el condensador, parcial o total. Si es parcial, habrá una etapa de equilibrio. Si es total, no lo habrá. Y saca dos líneas este hervidor. Podemos ver que uno es nuestro producto de fondo, denominado W. De igual manera, vemos que hay una línea que manda flujo al fondo de nuestra columna. Esta línea de recirculación que sale del rehervidor se le denomina boil-off. Ahora bien, ya identificadas nuestras tres zonas de la columna, es necesario conocer las composiciones en las cuales están presentes en nuestro sistema para poder aplicar el método de Mackay. En la alimentación tenemos que la ecuación resultante que nos da los detalles y los valores de las composiciones está dada en YI, que es la fracción mol en fase de vapor del componente, es igual a la composición del líquido sobre la composición de líquido menos 1. Todo este producto está multiplicado por XY, que es la composición del líquido presente en esta fase, menos la ZF. ¿Qué es la ZF? La ZF es la composición, la fracción de alimentación en el cual está dado nuestro componente más volátil, sobre el producto de 1 menos la composición del líquido. Esta ecuación, de igual manera, la podemos representar, bueno, tiene la forma de una línea recta, por lo cual podemos determinar qué es la ecuación de una línea recta, en el cual la composición del fase vapor en la zona de alimentación va a ser igual a la pendiente de la zona de alimentación por la composición del líquido en la zona de alimentación más su ordenada al origen de esta misma zona de alimentación. De igual manera, así como hay una ecuación para la zona de alimentación, hay una ecuación para la zona de enriquecimiento y la zona de agotamiento. En este caso, ambas ecuaciones son muy similares. La diferencia son las variables R, que es el reflujo externo, y S, que es la relación del reflujo, pero que hay en el boil-off, ya que en la LOCE, que es la zona de enriquecimiento, la línea que sale del condensador y que regresa a la parte superior del domo de la columna se le llama reflujo. Por eso la variable R. Esta variable debe de estar dada por lo regular por el problema o se debe de proponer para poder utilizar el método. De igual manera vemos que en la zona de agotamiento y zona de enriquecimiento, nuestra ecuación de la pendiente tenemos dos igualdades, pero en su defecto L y V son los flujos que tiene el reflujo y el boil-off. Si no se llegan a conocer, podemos aplicar la primera igualdad. Ahora bien, ya que tenemos conocimiento en cómo está dividida nuestra columna, así como las ecuaciones principales que nos van a ayudar en este método,
Veremos a continuación un ejemplo de aplicación en el cual contamos con un sistema de benceno-tolueno y nuestra columna tiene una presión de una atmósfera. Dice así el enunciado. Se pretende separar el benceno de una mezcla binaria equimolar por medio de la destilación, donde se pretende que tenga una composición de destilado de 0.9 y una composición de fondo de 0.8. Mientras que en la alimentación se sabe que la concentración del líquido que es Q es igual a 0.35, así como una relación de reflujo externa de 2.5 moles por 1 mol de producto. Además, el equipo cuenta con un hervidor total y un condensador parcial, por lo que hay que determinar el número de etapas de equilibrio en nuestra columna utilizando el método de McKay-Thiele. Si bien para este tipo de soluciones, ya que es una mezcla binaria, debemos de sacar las condiciones de equilibrio de nuestros dos componentes. Para eso vamos a hacer uso de la ecuación de Antoine, así como las ecuaciones pertinentes para determinar la composición del vapor y del líquido en nuestras diferentes zonas y temperaturas que hay en la columna. Para esto necesitamos conocer las constantes de nuestros componentes y las temperaturas a las cuales estos tienden a ebullir, por lo cual sabemos que el benceno tiene una temperatura de 80.104 grados Celsius si nos fijamos en la tabla de color amarillo, mientras que el tolueno tiene una temperatura de 110.429 grados centígrados, por lo que sabemos que el componente A es el benceno y es el componente más volátil. Entonces, analizando el enunciado, tendremos que nuestra columna de destilación, el destilado, va a ser 0.9 de benceno y en el fondo vamos a tener una concentración de 0.08 de benceno y todo lo demás de tolueno. Para así, primero es necesario, ya que conocemos las temperaturas del componente más volátil y el menos volátil, suponemos ciertas temperaturas que estén intermedias al rango de las temperaturas de ebullición de nuestros componentes para poder determinar cómo se comportan estos componentes a diferentes temperaturas y sus composiciones y cómo altera el equilibrio de fases en nuestra columna. Para ello, ya supuestas las temperaturas, el primer paso sería calcular las presiones parciales de nuestros vapores del componente A y el componente B, o sea, del benceno y tolueno. Esto lo hacemos con ayuda de la ecuación de Antoine. Determinada la presión parcial de nuestros componentes, determinamos lo que es la fracción del líquido, que es XA, que para determinar XA es la presión del sistema menos la presión parcial del componente A dividida entre el producto de la presión parcial del componente A menos la presión parcial del componente B. Esto es a la misma temperatura. Las presiones del componente A y B, mientras sean parciales, deben de ser de la misma temperatura para poder determinar la composición del líquido a dicha temperatura. De igual manera, ya que debe de dar como resultado la unidad, la composición, podemos determinar que XB es el producto de 1 menos XA. Asimismo, lo hacemos para conocer la composición del vapor del componente A. En este caso es más sencilla porque solo es la división de la presión parcial de nuestro componente A entre la presión del sistema y multiplicado todo eso por la composición del líquido a esa presión y a esa temperatura.
De igual manera que hicimos para XB, hacemos para YB, en el cual es el producto de YB es igual a 1 menos YA, que es 1 menos la composición del vapor del componente A, que es el benceno, así obtenemos YB. Dicho esto, ya tenemos todos los datos necesarios del equilibrio para empezar a trabajar con el método de McKay. Ahora bien, para poder utilizar y emplear ya este método, el primer paso es la obtención de valores de equilibrio o de fases y hacer una gráfica de la composición en fase líquida contra la composición en fase vapor del componente más volátil. En este caso va a ser del componente A, que es del benceno. Ese sería el primer paso y sería la base para poder iniciar con este método. Ahora bien, el paso número 2 sería dibujar una línea recta, una pendiente de 45 grados desde 0,0 hasta 1,1. Esta línea se hace con el fin de que sea una ayuda gráfica para poder utilizar este método, ya que de esta línea, esta pendiente de 45 grados, nos va a ser la base para poder diseñar y más bien trazar nuestras líneas de la zona de enriquecimiento, la zona de alimentación y la zona de agotamiento, por lo cual es muy importante. De igual manera, podemos ver que en la parte superior de la diapositiva vemos una ecuación de una línea recta, la cual nos representa la ecuación de nuestra alimentación. Como nos da el problema, nos dice que la composición de líquido en la zona de alimentación es de 0.35, lo cual es el valor de Q. También el problema nos dice que se alimenta una mezcla equimolar, lo que quiere decir que la ZA, la Z del componente A, que es el más volátil, va a ser de 0.5, por lo cual en la ecuación sustituimos los valores y obtenemos la ecuación de la pendiente, que nos dice que la Y en la zona de alimentación es igual a 0.5384 por la composición líquida del componente A más 0.7692. Ahora bien, el paso número 3 es ubicar las composiciones del componente A en nuestra columna y la condición térmica de alimentación. Si bien anteriormente acabamos de calcular la ecuación de nuestra línea recta de la alimentación, podemos determinar que que la composición vapor en la fase de alimentación nos arroja un valor de 0.5384, que es el valor de su pendiente, multiplicado a la composición líquida en la zona de alimentación del componente A, más 0.7692, el cual este valor es el valor de la ordenada al origen, BFA. Ahora bien, ya que BFA es un valor, para que sea una mezcla, debe ser un valor entre 0 y 1 y la podamos ubicar en la gráfica, vemos que este valor de 0.7692 lo cumple, por lo cual trazamos los puntos de 0,0.7692, ubicamos el punto y trazamos una línea recta hasta la línea de 45 grados, donde hay una intersección con la línea de alimentación, con la ZFDA, el cual es toda la línea verde. Por esto podemos ver que se trata de una mezcla líquido-vapor donde hay fases, ya que donde está la zona de alimentación
esta cubre un margen de 45 grados. Si al pasar de 45 grados a 2 es un valor, se halla nuestra línea de condición térmica, esto nos indicaría que sería un líquido subenfriado o un vapor sobrecalentado. Si fuera una línea vertical desde el valor de 0.5 en el eje de las X, sería una línea recta vertical, tendremos un valor de Q que es igual a 1, el cual es un líquido saturado. Y si tenemos un valor de Q de 0, es un líquido, este sería un vapor saturado, en el cual al momento de tocar la línea de Z con la línea de 45 grados, al momento que toca, habría una línea que vaya en sentido izquierdo horizontal hasta tocar con el eje de las Y. Pero en este caso vemos que no es así. Vemos que se encuentra entre un rango aceptable de 0 y 1, por lo cual nos indica que es una mezcla líquido-vapor. De igual manera, aquí es necesario ubicar las composiciones del componente más volátil tanto en el destilado como en la zona de fondo, el cual la zona de fondo nos dijo el problema que es de 0.08 y lo ubicamos en nuestra gráfica. Trazamos una línea recta de 0.0,8 hasta que toque con la línea de 45 grados. De igual manera lo hacemos con la línea para trazar la línea del destilado de nuestra composición. El problema nos dijo que es de 0.9 la composición del destilado, por lo cual nos ubicamos en la composición de 0.9 en el eje de las X de nuestro destilado y trazamos una línea en forma vertical hasta que toque con la línea de 45 grados. Por lo cual en nuestra gráfica terminará como resultado viéndose así. Ahora bien, ya trazadas nuestras líneas de la composición del destilado de la zona de alimentación y del fondo, así como conociendo la condición térmica en la que se alimenta, nuestro cuarto paso va a ser ubicar y trazar la línea de la zona de enriquecimiento, también denominada la LOCE. Esta línea la podemos trazar con ayuda de las ecuaciones pertinentes que tenemos en la parte superior de nuestra diapositiva, donde vemos que para encontrar el valor de Y, que es igual a Y subíndice n más 1 del componente A, es decir, del plato de superior, es igual al reflujo externo entre el producto del reflujo externo más 1 por la composición de nuestro plato o de nuestra etapa A del componente A más la composición del destilado del componente A entre el producto de reflujo externo más 1. Si bien esto tenemos una igualdad que nos da las variables de L y V, el cual son los reflujos que regresan a nuestro sistema. L del reflujo y V el flujo del boiler. Pero en este caso, como nuestro problema nos da el reflujo externo, nos guiamos por esta primera igualdad y vemos que igual es el valor de una pendiente. Es la ecuación de una pendiente, por lo cual pasamos a determinar el valor de la pendiente en la zona de enriquecimiento y el valor de la ordenada al origen de esta misma zona. Por lo cual tenemos que nuestra ecuación de la pendiente va a ser igual a Y subíndice n más 1 del componente A va a ser igual a 0.7142 por xn de A
más 0.2571. Ahora bien, ya que igual nuestro valor de la ordenada al origen nos da entre un valor de 0 y 1, es posible ubicarlos en la gráfica, en el cual buscamos el punto 0,0.2571 y trazamos una línea recta hasta que toque con la línea de 45 grados donde está la intersección con la composición del destilado. En este caso sería la línea roja. Como podemos observar, esta línea se encuentra la mayoría dentro del diagrama, lo cual nos indica que cumple y está dentro de nuestras etapas de equilibrio que hay en la mezcla, bueno, en la columna durante todo el proceso. Ahora bien, el paso 5 es ubicar y trazar la línea de la zona de enriquecimiento, o sea, la losa. Esta línea es de las más fáciles que hay que trazar, ya que podemos hacerlo de dos maneras. De igual manera, vemos las ecuaciones pertinentes en la parte superior, que tenemos dos igualdades de lo que vale la ecuación en esta zona, la ecuación de la línea recta. Pero como el problema no nos dio el valor del flujo que hay en el pueblo, que es ese, lo cual tendremos que trazarla como nos indica el método. Este método nos indica que exactamente donde está la composición del fondo, la intersección que tiene nuestra línea que trazamos de la composición del fondo con la línea de 45 grados, vamos a trazar un punto y una línea recta de ahí, de donde es XWA, hasta la zona donde se cruza la línea de la condición térmica en la LOCE, en el cual tenemos como resultado la línea de color café. Esta línea nos representa la zona de agotamiento, que es la zona inferior o la zona baja de nuestra columna, en el cual en nuestro diagrama ya por fin dentro de las etapas de equilibrio podemos tener tres líneas, que es la condición térmica de alimentación, que es la línea verde, la línea de operación de la zona de enriquecimiento, que es la línea roja, y la línea de operación de la zona de agotamiento, que es la línea café. Ahora bien, el paso 6 es el trazado de líneas de etapas en equilibrio. Este es un paso importante, ya que aquí podemos obtener como resultado el número de etapas de equilibrio y podemos ver reflejado el plato en el cual se alimentará nuestra columna. Para trazar estas líneas es importante localizarnos en el punto que está la intersección de la composición del destilado del componente A con la intersección de la LOCE. Este punto, que en nuestro caso es 0.9,0.9, nos ubicamos ahí, lo cual vamos a trazar una línea horizontal hacia la izquierda hasta que toque a la línea de la curva de equilibrio. Una vez llegado a tocar esta línea, que es la línea azul, vamos a trazar una línea vertical hacia abajo hasta que llegue a la línea de la LOCE. Así sucesivamente lo vamos a hacer. En este caso, trazamos primero una línea horizontal hasta que llegó a la curva de equilibrio y una línea vertical hasta que llegó a la línea de la LOCE. En ese último punto vamos a partir igual trazando una línea horizontal hacia la izquierda hasta que toque la curva de equilibrio y vamos a bajar hasta que toque la línea de la LOCE. Es muy importante que para el trazado de estas líneas no
se pasen de la línea de la LOCE, que es la línea de operación de la zona de enriquecimiento. Es importante que no lleguen a tocar la línea de 45 grados, ya que, como dije al inicio, esta línea es una ayuda gráfica, pero como tal, si ustedes llegan a suponer que un plato baja hasta la línea de 45 grados, sería un error. Así, este paso lo podemos hacer 3 veces sin ningún problema. Vemos que se nos forma un tipo escalón descendente. En el caso del cuarto, nos ubicamos en el último punto que nos habíamos quedado. De igual manera, trazamos una línea horizontal hacia la izquierda hasta que toque la curva de equilibrio y descendemos. Pero en este caso, como atravesó por la línea de operación, de alimentación, no nos vamos a detener hasta que toque con la línea de la losa, es decir, la línea de operación de la zona de agotamiento. Este paso es importante reconocerlo, ya que aquí nos va a indicar el plato en el cual se estará alimentando a nuestra columna. Por eso inicia en la línea de la losa, perdón, de la loce, la línea de operación de la zona de enriquecimiento, toca hasta nuestra curva de equilibrio y desciende hasta tocar a la línea de operación de la zona de agotamiento. Ahora bien, igual para poder continuar, después, en este caso, llegamos hasta el punto 4 y bajamos hasta que tocó con la línea de la losa, es decir, la línea de operación de la zona de agotamiento. Para seguir trazando las líneas de las etapas de equilibrio, es igual que como al inicio. Trazamos una línea horizontal hacia la izquierda hasta que toque la curva de equilibrio y descendemos, pero aquí va a descender hasta que toque la línea de la losa, es decir, de la zona de agotamiento. Sucesivamente, así lo vamos a hacer hasta prácticamente llegar a nuestra composición de fondo. Nuestra composición de fondo, ahí es donde muchas de las veces puede terminar en un número fraccionario o en un número entero. En este caso, al trazar todas nuestras líneas, vemos que al final no llega y tenemos un valor de 8.25. Esto debido a que no es un entero, ya que no llega a tocar la línea de equilibrio en la última línea de trazado de etapas. Y aproximadamente es un cuarto de la distancia lo que solamente llegó a cubrir nuestra línea de trazado de equilibrio, por lo cual deducimos que es un valor de 8.25. Cabe aclarar que aquí hemos dibujado todas las etapas de equilibrio que hay en nuestra columna, en nuestro sistema. Pero, como lo mencioné hace rato, hay que identificar si hay condensador total o parcial y de igual manera un hervidor, ya que el condensador se encuentra en la parte superior de nuestra columna y el hervidor se encuentra en la parte superior de nuestra columna, por lo cual nuestras etapas de trazado del 1 al 3 van a corresponder a la zona superior de la columna, es decir, la zona de enriquecimiento del componente más volátil. Mientras que el número 4 va a ser el plato de alimentación en el cual vamos a meter nuestra mezcla a la columna, es decir, será el plato teórico 4. Y a partir del número 5 hasta el 8.25 tenemos que esas etapas de equilibrio son las que existen en la
zona inferior de nuestra columna, que es la zona de agotamiento del componente más volátil. Ya que, por ejemplo, hasta ahorita tenemos 8.25 etapas de equilibrio en nuestra columna. Pero no hay que olvidar que el problema nos daba una condición, ya sea de hervidor o de condensador. Si bien recordamos que durante el texto el problema nos decía que teníamos en nuestro sistema un hervidor total y un condensador parcial. Explicadas ya dónde se encuentran nuestro número de etapas, al tener un condensador parcial se encuentra en la zona superior de nuestra columna. Lo que es decir que del 1 al 3 no se encuentran todas las etapas de equilibrio dentro de nuestra columna, ya que el condensador o hervidor, siempre y cuando sean parcial, van a contar con una etapa de equilibrio, por lo cual se le debe descontar al número de etapas de equilibrio totales que hay dependiendo de la zona. Si es un condensador será en la zona superior y si es un hervidor será en la zona de agotamiento, que es la zona inferior. En este caso tenemos que un condensador parcial, lo cual nos indica que dentro de nuestra columna de destilación van a ser dos etapas de equilibrio nada más. Esto es porque tenemos tres etapas en la zona superior menos una etapa de equilibrio del condensador parcial, nos quedan solamente dos etapas de equilibrio dentro de nuestra columna en la zona de enriquecimiento, es decir, la zona superior. El plato número 4 es la zona de alimentación, el plato donde se alimentará nuestra mezcla, y en el inferior de nuestra columna tendremos 4.25 etapas de equilibrio o platos teóricos necesarios para llevar a cabo nuestra destilación. En este caso, al final de cuentas, en nuestra columna tendremos 7.25 etapas de equilibrio o platos teóricos para llevar a cabo la destilación que deseamos a las condiciones que nos dicta el problema. Si bien ahora ya hemos acabado con la aplicación del método de McHale, este método también nos ayuda a encontrar la eficiencia global de nuestra columna, ya que tenemos la siguiente ecuación: E subíndice 0 es igual a N subíndice EE, que es las etapas de equilibrio totales, menos el número de condensador parcial, menos el número de hervidor parcial, entre N subíndice PR por 100. Como dijimos, E subíndice 0 va a ser la eficiencia global de nuestra columna. N doble subíndice doble E totales es el número de etapas de equilibrio totales. De igual manera, podemos tener dos ecuaciones más, que son las ecuaciones de abajo, en las cuales podemos verificar el número de etapas de equilibrio en la zona de enriquecimiento y en la zona de agotamiento. Como vimos, en la zona de enriquecimiento es el número de etapas de equilibrio que nos da el diagrama de McKay. En este caso, habían tres en nuestra zona de enriquecimiento, la zona superior, menos uno que era el condensador parcial. Por eso se dijo que habían dos etapas de equilibrio dentro de nuestra columna de enriquecimiento, en la zona de enriquecimiento, mientras que en la zona de agotamiento no se descontó nada porque el hervidor que nos da, como nos dicta el problema, es un hervidor total, por lo cual no hay etapa de equilibrio en este equipo y tenemos que serían los
4.25 menos 0 nos da el 4.25 de etapas de equilibrio que hay en nuestra zona de agotamiento. Asimismo, este método de Mackey nos ayuda a determinar el número de platos teóricos cuando se trabaja a reflujo total. ¿Esto por qué? Porque a nivel industrial siempre va a haber un punto en el cual un equipo deje de operar, por lo cual no se le va a seguir alimentando, tampoco va a seguir sacando producto de destilado ni producto de fondo. Esto se hace mayormente cuando se le da mantenimiento o se le hacen pruebas a una columna de destilación. No importa que nuestra columna, cuando esté trabajando, nos dicte que necesita tener 10 etapas de equilibrio y si a reflujo total solo son 5. En este caso, vemos que tenemos 5.25 etapas de equilibrio a reflujo total. Esto se hace ya que al no alimentarse se siguen considerando nada más las condiciones de las combustiones del destilado y del producto de fondo. Por lo cual haremos lo mismo pero sin trazar las líneas de la LOCE. Es decir, del punto que nos indica la composición del destilado vamos a trazar una línea horizontal hacia la izquierda hasta llegar a la curva de equilibrio. De igual manera, de ese punto dibujaremos una línea de vertical hacia abajo hasta que toque, en este caso, a la línea de 45 grados. Aquí, a reflujo total, es necesario que llegue hasta la línea de 45 grados, porque como ya dije, suelen hacérsele pruebas o suelen parar una columna para darle mantenimiento, por lo cual solamente será necesario, este método nos indicará el número de platos teóricos o de etapas de equilibrio que presentará nuestra columna a reflujo total. Y así hacemos sucesivamente hasta llegar a la composición de nuestro producto de fondo. Ahora bien, para poder concluir con esto, vimos que en base a este método podemos determinar de manera práctica y eficiente el número de etapas de equilibrio que existe en nuestra columna, también los platos teóricos que hay en esta misma y las condiciones térmicas en las que es alimentada la columna. Esto es muy importante, ya que con este método, como lo vimos, realmente es algo sencillo, solo hay que entender los conceptos de qué componente es más volátil que otro, las zonas de agotamiento, enriquecimiento y alimentación, por lo cual realmente es un método muy práctico que podemos utilizar en algún problema que nos enfrentemos en la industria o para fines académicos.